Bernardita Escobar. Sí, disculpa que había bloqueado el micrófono. Eh, Mira, yo creo que la declaración es justamente lo que dice el Quique ahora, o sea, es una primera declaración, es una posición, una postura, y yo tendería a ser más generosa con las expectativas respecto de lo que produce el diálogo. A menos, o sea, no tenemos por qué pensar que van a ser personas completamente intransigentes, sino que vienen con una herencia de no sentirse, de sentirse excluidos y llegaron triunfantes a a la convención. Pero yo creo que justamente todavía no se constituye la convención. Y otra cosa es con personas cuando se produce el diálogo y se escuchan unos a otros y la posibilidad de que hayan acuerdos realmente emerge. Ya, yo creo que en ese sentido, yo creo que uno no debiera sobreasustarse. Y lo digo específicamente pensando en la experiencia de los 400, Chile, Chile Debate, sí, Chile Debate, Chile eh, delibera, parece que era. sí, Chile Delibera, gracias. Chile Delibera muestra justamente, es un experimento en el cual se ponen a cual se escogen aleatoriamente 400 personas eh, seleccionadas para representar a a la población y se observa que después de dar la alternativa de dialogar en temas importantes y con claras preferencias de entrada, como lo que podría estar manifestando este vocero, a través del diálogo y la deliberación se producen cambios importantes. Y en el caso de este experimento, los cambios son en temas sensibles, ya es como si el 6% de las AFP adicional se va a 100% privado o es solidario. Yo creo que mirar ese experimento, ese ejercicio, a mí me da muy buena expectativa, porque no puedo creer que de 155 personas vayan a ser 155 personas sordas, mudas y ciegas, que sean incapaces de mirar al que está al frente, escuchar al que está al frente, y no sean posibles de ponerse, de desarrollar el ejercicio de la empatía, que es uno de los puntos importantes que ocurre a través de las deliberaciones, ponerse en el lugar, en el argumento del otro. Por eso que yo creo tenemos que darle el espacio al diálogo que se tiene que generar en la convención, y probablemente las personas que además en el caso de ellos y muchos otros constituyentes independientes no vienen con el lastre de una experiencia para atrás o como con un discurso concreto y claro al cual se tienen que sentar, sino que van a tener que negociar, digamos. Yo creo que el diálogo va a producir, debiera producir resultados. ¿Soledad? Sí, yo creo que, o sea, yo personalmente tengo que reconocer que yo no esperaba los resultados de los constituyentes y que claramente no estoy segura que lo que a mí cuáles son mis preferencias son las que están representadas. Sin embargo, creo que esa es la democracia y uno tiene que esperar confiar ahora que efectivamente esta institucionalidad que nosotros hemos creado, que es la Convención Constituyente, sea ese espacio de diálogo en la cual logremos consensuar cómo queremos que sean estas normas que nos van a guiar por muchos años más. Yo en esto, si bien a veces me baja el pesimismo, quiero ser optimista en el sentido de confiar que todas las personas que están ahí son personas que realmente quieren lo mejor por Chile, y que van a ser capaces de llegar a este nuevo consenso. Creo sí importante que ojalá que se pudieran ir como despejando algunas incertidumbres, porque en el fondo en la medida ya esto se van a empezar a parte de las reuniones pronto, pero ojalá se puedan despejar temas como lo que tiene que ver con el reglamento, con que va a operar la convención, y también yo creo que mientras más sepamos respecto de qué es lo que piensan los constituyentes, porque probablemente uno conoce lo que piensan los constituyentes más cercanos o los que son más conocidos, pero en la medida en que nosotros se vaya conociendo esa opinión, yo creo que también puede ir disminuyendo la incertidumbre. No necesariamente porque lo que va a resultar de este consenso es lo que a uno le gustaría,
pero yo creo que siempre es mejor saber cuál es el escenario al cual uno se está enfrentando, de modo de prepararse para eso, y creo que eso disminuye la incertidumbre de manera importante. Entonces, eso es lo único que yo esperaría. Creo que hay que confiar, ojalá que efectivamente se produzca este diálogo para llegar al consenso y que esto sea lo más rápido posible, al menos en lo que son los aspectos fundamentales. Ahora, está este periodo de aquí hasta los primeros 10 días de julio, que en algún momento de esos primeros 10 días debería empezar a constituirse y funcionar la Convención Constitucional, que va a ser intenso en debate, en declaraciones, en toma de posiciones y también de alguna manera en negociaciones, porque hay que llegar con algo más o menos acordado para el reglamento y para la mesa de la convención, Quique, ¿no? Claro. Ahora, como son personas que muchas no tienen relación alguna, claro, los puentes que se establezcan se van a tener que gestar por alguien. Esto de las conversaciones, los diálogos, los gestan personas, no es maná que cae del cielo y que la gente decida sentarse a conversar. Hay vasos comunicantes entre algunos, obviamente, entre por ejemplo, independientes no neutrales con la gente de los partidos, que más o menos hay historias ahí comunes de periodistas que reportean, etcétera, o de gente que se conoce por la universidad. Pero claro, hay otro grupo de personas que son de regiones que quizás no tienen los vasos comunicantes con los otros. Entonces, se van a tener que gestar esas conversaciones. Sí, yo creo que aquí lo importante es que muchos van a enarbolar algunos van a enarbolar la bandera de la libertad, otros van a enarbolar la bandera de la igualdad, pero yo creo que todos tienen que enarbolar la bandera de la fraternidad para esta conversación. Yo creo que la fraternidad es lo más importante en esta conversación, creo. ¿Bernardita? Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Simplemente que lo que cada uno de los participantes de la convención manifieste su posición de entrada no es malo. Simplemente clarifica, y yo creo que por eso creo, y va a ser, adelanto mi recomendación, que por favor miren este experimento de los 400 Chile Delibera, donde efectivamente se ve cuál es que se declara una posición de entrada, como la que vamos probablemente a escuchar de manera nítida y quizás altisonante, y que va a ir un poco en contra con lo que quisiera que ocurriera la Soledad en la primera etapa, pero lo que debiéramos observar, creo yo, es un progreso, una progresión hacia una clarificación mayoritaria en determinadas materias. Algunas de ellas probablemente van a ser en posiciones que a nosotros puede que no nos parezcan, pero en otras sí. O sea, yo creo que este ejercicio de deliberación de personas de carne y hueso, que las sometes a una conversación con otras personas de carne y hueso, es completamente distinta que tener un ejercicio, digamos, puramente académico, donde uno no ve cara y no ve corazones. Yo creo que esto va a ser un proceso intelectual, pero también va a ser un proceso de diálogo, de escucha. ¿Soledad Arellano? Sí, efectivamente lo que dice la Bernardita en el Chile Delibera es un ejercicio bien interesante. Ojalá que eso fuera como un indicio de a lo que vamos a llegar. Sin embargo, hay diferencias con lo que es la convención constituyente, porque las personas que participaron en ese ejercicio, en el fondo que son ciudadanos como comunes y corrientes, en el fondo, que viven la vida sin ninguna participación en el mundo político, en general es un grupo menos ideologizado. Y eso necesariamente te genera una actitud mucho más abierta al diálogo. Yo no sé, cuando uno llega con grupos que son más ideologizados, como hay casos en la Convención Constituyente, si eso va a existir efectivamente la misma apertura. Y esto no lo digo así como con una mirada pesimista, sino que lo digo más con una interrogante, esperando que ojalá que todos seamos capaces, particularmente los que están ahí en la convención, de abrirse a conocer cuáles son estos espacios, las opiniones que tiene el que está al frente.
Hay un tema ¿sí? que también va a tener impacto, y aquí no solamente en la economía, sino que en lo general, y es qué es lo que va a pasar con el sistema político. O sea, es un tema que creo que no se ha hablado mucho. Hemos hablado harto del Banco Central, de los derechos de agua, los derechos sociales garantizados, muchos de esos temas, pero el tema de qué es lo que va a pasar con el sistema político también yo creo que es algo que debería irse resolviendo, porque a la larga igual tiene, o sea, no a la larga, tiene un impacto muy importante en lo que va a pasar en el país en el futuro, de qué manera vamos a seguir funcionando, cómo se va a organizar el poder, etcétera. Estamos iniciando este camino, decíamos antes, este camino de la Convención Constitucional y todo el reordenamiento, la reconfiguración del panorama político a partir de los resultados electorales del fin de semana y con miras a los que van a ser los comicios de noviembre. Soledad Arellano, Bernardita Escobar y Quique Mojica conversaron de economía, política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Cuídense mucho, ¿eh? Muchas gracias, buenos días. Igualmente. Chao, que estén bien. Gracias, buenos días. Nuevo Tele 13 Radio Podcast. Lo que hay que escuchar.